de Isaías y volvemos ahora al capítulo 8. Esta vez vamos a meditar en el mensaje de los capítulos 28 y espero que también podamos leer algo de capítulo 29 de Ariel. Y en estos capítulos, hermanos, tenemos textos que los apóstoles usaron en el Nuevo Testamento. Entonces, esto nos ayudará a entender mejor el Evangelio y la historia al fondo de estos textos que usaron Jesús y los apóstoles. Hablando de la piedra preciosa, escogida por Dios, y que la piedra que fue rechazada y que fue elevada a ser la piedra angular, el fundamento del templo de Dios. Y también vamos a ver algo que se usa por los evangélicos para describir o justificar la forma de las lenguas que ellos hablan, en vez de aceptar el concepto bíblico de que las lenguas de hechos eran idiomas, eran lenguas de aquel entonces. Ellos hablan de una forma de hablar de tartamudo, ¿verdad? Y sacan de este texto cierta justificación por su forma de hablar en lenguas. Capítulo 29 también tiene un versículo que usan los mormones para hablar de su libro de Mormón, que como si fuera una plataforma para escribir cómo este libro del Mormón fue pues revelado por Dios, pero nadie podía leerlo porque se encontraba en una lengua muy antigua de Egipto. Y entonces, jugando un poco con el texto aquí, es importante, hermanos, que entendamos el mensaje de Isaías 28 primero, para que podamos defender lo que es la verdad en el contexto. Los tiempos de Isaías 28 eran tiempos, de alguna manera, tiempos muy parecidos a los tiempos de Jesús, porque Dios estaba al punto de castigar a Israel fuertemente, y dentro de 100 años más Dios iba a destruir por completo el templo de Salomón que se encontraba allá en Jerusalén. Y aquí en Isaías y adelante, 100 años más adelante, Jeremías habla de eso, de la confianza que tenían ellos en el templo en vez de servir a Jehová. Y entonces Jeremías tenía que decir lo que también Jesús dijo en Mateo 24, que Dios iba a destruir a este templo y dejando ni una piedra encima de la otra. Para entender lo que provocaba a Jehová a hacer tal cosa en los días de Isaías y también en los días de Jesús, es bueno leer lo que encontramos aquí en Isaías capítulo 28. Comenzamos leyendo en versículo 1 de que el pueblo era un pueblo de ebrios. Ebrio es como la palabra borracho, habla del exceso de tomar, estar demasiado lleno del efecto del alcohol, del vino del aguardiente o de la sidra, depende de la palabra que se usaba en cada contexto. Pero leyendo conmigo, hermanos, versículo 1 de Isaías 28. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura
de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Qué manera para comenzar el mensaje, ¿verdad? Así hablando de ellos, ebrios de Efraín, pero soberbia de ellos, describe, pero ¿cómo fue la flor de ellos? Dice la caduca, hablando de la flor ya antigua, ya se marchita, ya está perdiendo su belleza, la cultura está en proceso de decaerse y de perder toda la gloria que tenía antes. Dice Jehová, versículo 2, he aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derriba la tierra. Ahora vemos la fuerza de un diluvio, una inundación de agua que corre limpiando todo con torbellino, la fuerza del viento y también la fuerza destructiva del granizo. Es una tormenta muy poderosa. Ahora, Jehová describe lo que él mismo está haciendo y lo que está a punto de hacer para castigar a esta tierra tan orgullosa y ya en proceso de perder toda la gloria que tenía. Dice, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Ahora, repetición del versículo 1. Así Jehová está pegándoles con martillo de palabras. Ebrios, dice Dios. No están pensando con una mente bien aguda, no entiende, torpes y lentos para escuchar y lentos para responder al peligro el cual se acercaba en aquel momento. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Está en la mano con la belleza, con el fruto maduro para comer, pero al tenerla en la mano ya está podrida, ya ha perdido su dulzura. En aquel día, versículo 5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Jehová se presenta en Isaías en su majestad, aunque estaba al punto de castigar a su pueblo, para que el mundo no malentiende que la caída de Israel no es por debilidad de Jehová. Al contrario, Jehová les juzga por sus pecados, por su rebeldía, y sucede que el mundo verá Jehová con su corona de gloria. El concepto de la corona de gloria es un concepto que también se encuentra en el Evangelio, porque es la misma corona que Dios quiere de gloria que nosotros tengamos en Cristo. Dios quería lo mismo para ellos, quería para el remanente de su pueblo. Y esta es la promesa. Iba a castigar y borrar la gran mayoría de ellos. Iban a perecer, pero algunos pocos iban a sobrevivir. Y les llama aquí en Isaías en adelante el remanente de su pueblo, los sobrevivientes después de la tormenta. El versículo 6, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas
a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Hermanos, el efecto del vino, del alcohol, de la sidra, el efecto siempre es de debilitar el buen juicio de la persona. Por eso en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les manda a ellos que se llenaran no del vino, sino con el Espíritu Santo. Dice el 5, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora, disolución describe la falta de buen juicio. Cuando caminamos con Dios y cuando servimos a Dios, tenemos que tener toda la capacidad que Dios nos da para juzgar el bien y el mal, y servirle con fidelidad y estar fuertes para resistir la obra de Satanás y las fuerzas invisibles del mundo, como dice en Efesios 6, las acechanzas del diablo y las potestades y gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Hay peligro. Cuando hay tanto peligro, no es bueno estar ebrio. Entonces dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la manera de llenarnos de poder, de razón, de capacidad de razonar y resistir las acechanzas del diablo. El fracaso en este caso fue de los sacerdotes y de los profetas. Imagínense, sacerdotes ebrios. Llegamos al momento de rendir culto al Señor, ebrios, embregados, llenos del efecto de este sueño, de esta falta de capacidad de juzgar entre el bien y del mal. Dice el 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Cualquier persona que haya tenido experiencia con los ebrios, los borrachos, siempre hay que enfrentar el problema del vómito. Porque uno que toma mucho, el cuerpo resiste y llega al punto de vomitar lo que hay todavía en el estómago. Y huele feo, es pura suciedad. O si ya ha llegado a este nivel de embriaguez y no pueden caminar, tropiezan y caen al suelo y se encuentran en la suciedad del piso. Es una vida sumamente sucia y manchada y vergonzosa, y nadie quiere tener esta experiencia o pensar en eso el próximo día, sin saber qué había hecho la noche anterior. Ahora, esto describe la cultura de aquel entonces antes del juicio de Dios. Hay que también recordar que Dios habla de su ira como una copa de ira, como si fuera de vino de la ira de Dios. Porque el efecto del golpe de Dios es de poner al hombre en el piso, así golpeado,
por la fuerza de la ira de Dios, aplastado, ebrio y sin capacidad de caminar por la fuerza de la ira de Dios. Eso se encuentra en Apocalipsis. Ahora el 9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron huir. Dios, en sus leyes, en las enseñanzas de los profetas fieles como Isaías, les presentaba la vida buena, la vida de comunión con Dios. Para que te vaya bien, dijo Dios tantas veces en Deuteronomio y en las enseñanzas de los profetas. Para que te vaya bien, haga eso, obedezca al Señor para que te vaya bien. Pero su forma de aceptar la palabra era de burlarse de la enseñanza, diciendo, todo lo que escuchamos del profeta es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Así fue la forma de burlarse de Jehová. Lo mismo pasaba en Corinto cuando Pablo enseñaba a los cristianos que habían salido del mundo. Algunos no estaban bien listos para arrepentirse de todo el pasado, de la vida pasada. Ellos pues se burlaban, algunos tal vez de los incrédulos, tal vez de los hermanos. No sé, pero 1 Corintios 6 hablaban de que el cuerpo o el estómago es para la comida o la carne para el estómago, ¿se acuerda? Pero dijo Pablo, el cuerpo no es para la fornicación. Ellos así se justificaban su fornicación por hacer burla de la enseñanza del Evangelio que exigía que ellos se arrepintieran de la fornicación y de los otros detalles de dominio propio que el Evangelio exigía de ellos. Y lo mismo aquí. Y hay paralelos, porque Pablo contestaba los argumentos necios de ellos en aquellos capítulos, 1 Corintios. Aquí Isaías contesta a los que se burlaban de Dios, así hablando de que su forma de hablar era de un poquito allí, otro poquito allá. El Señor les responde que en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Dios ahí ya está diciendo, los asirios que hablaban otra lengua, una lengua extraña, iba a venir y castigarles a ellos, y ellos iban a mandar, serían otros mandamientos que ellos no iban a querer escuchar. Si no querían las aguas mansas de Dios, iban a recibir las aguas violentas de Asiria, hablando de otro texto de Isaías. Entonces, el punto de lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es reposo, da reposo al cansado, y este es refrigerio, mas no quisieron oír. Dios les ofrecía descanso, reposo, refrigerio, no querían. Entonces, con otra lengua Dios les iba a hablar.
El 13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espadas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Okay? ¿Entendemos, hermanos, el contexto de esta frase? Lengua de tartamudos. No está hablando de las lenguas de 1 Corintios 12 y 13 y 14. No está hablando de las lenguas de la Biblia, don de lenguas que Dios dio a ciertos cristianos en el primer siglo para edificar la iglesia. Capítulo 14, 1 Corintios 14, explica con interpretación de lenguas podían ser edificados por las palabras de estos. Tartamudos se refiere a otra clase de lengua, la lengua de los malos, los opresores, los que iban a encarcelar a los sobrevivientes después de la invasión de los asirios en aquel entonces. Hablando más de los burladores, versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Okay. Ahora, los burladores son los líderes, los que se burlan de la palabra del profeta. Dice, oíd la palabra de Jehová. Lo mismo pasaba en los días de Jesús. Los líderes, los gobernadores de los judíos en los días de Jesús, ellos se burlaban de Jesús, atacaban a Jesús. Jesús declaraba que el que tiene oídos para oír, oiga la palabra de Jehová, oiga la palabra. Mateo 13. Este lenguaje sale de Isaías. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Cuando oían a los profetas como Isaías declarar que la muerte vendría, el castigo de Jehová venía, estaba en marcha, las tropas de Asiria acercándose a ellos, pero dicen ellos, no se preocupe, tenemos pacto con la muerte, hemos hecho pacto con la muerte, nada nos puede tocar, estamos muy bien. Es como también los falsos profetas de los días de Jeremías, 100 años después, decían paz, y no había paz. Estaban predicando que ellos no tenían que preocuparse por las advertencias de los profetas. Hoy día tenemos lo mismo de los falsos profetas. Dicen que no habrá infierno, no habrá castigo eterno. Así nos hablan. Dios es amor, Dios es gracia, Dios no salva por obras, Dios salva por gracia. Todo es gratis, gratuito. Dios no exige nada. Y así quitan el mensaje de la verdad que llama a todo hombre al arrepentimiento, diciendo como decía Juan el Bautista, de que Dios estaba al punto de castigar fuerte, iba a tirar a ellos, los rebeldes, los que no llevarían fruto, que iban a ir al lugar que Jesús llamó infierno. Nada ha cambiado, hermanos. Es lo mismo. Convenio con el Seol. Seol es el lugar de los muertos. Al venir el turbión del azote, no se preocupe, estamos bien, decían ellos. Ahora, versículo 16.
Contesta Jehová: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es el lenguaje que tenemos en Romanos y en 1 de Pedro. Este fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Pero tenían que creer en Jesús, tenían que aceptar su mensaje, creer aquí en el Antiguo Testamento bien claro, declara que tenían que creer en el mensaje de los profetas, creer en el mensaje de Jesús. El que responde así, se arrepiente a sus pecados y cambia la nueva vida, la vida que Dios nos puede bendecir. Como había dicho antes, dice, Dios les ofrecía una vida suave y buena. Pero ellos, ¿dónde está el versículo? Dice en el 12, este reposo, Mateo 11, 28, venid a mí, que dijo Jesús. ¿Y qué encontramos si venimos a Jesús? Vamos a encontrar reposo. Vamos a encontrar alivio de la carga pesada del pecado. Mi yugo es fácil, mi carga ligera, dijo Jesús. Ha alcanzado refrigerio, Hechos 3, 19, refrigerio ofrecía Jesús. Entonces, el 17, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán al escondrijo. Tenemos las herramientas del constructor que está haciendo su casa y con sus paredes derechas, con cordel y con, dice, juicio a cordel y a nivel la justicia. La justicia es recta, la verdad es recta. Dios así pone el cordel, el plomo y el nivel, y todo sale cuadrado, perfecto, como debe ser una casa bien hecha. Pero la casa de Israel estaba construida con mentiras, con engaños, palabras de esos burladores. Jehová anunció de antemano lo que iba a hacer y ellos no hacían caso porque buscaban refugio en la mentira. Y así es también el problema de los judíos. Jesús había dicho en Juan 8:32, seréis mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Adelante habla de ellos. Ellos eran hijos del padre de la mentira, Satanás, el asesino de los profetas, y él que siempre engañaba. El refugio de los seguidores de Satanás es la mentira. Es lo mismo aquí. Entonces, el 18 habla del juicio y será anulado vuestro pacto con la muerte. Ellos reclamaban tener un pacto con la muerte para no sufrir por sus alianzas, por sus pactos. Quién sabe lo que quería decir esto. Pero dice, vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. ¿Se acuerdan que ellos
querían poner a Jesús, a sus discípulos en la cárcel y también matarles, diciendo que Jesús, cuando él hablaba de la destrucción de Jerusalén, de que él estaba hablando en contra del templo y en contra de las cosas de Dios. Y nunca fue así. Fue la verdad que presentó Jesús, de que ellos, por haber defamado y corrompido el culto del Señor, no podía seguir sirviéndole como antes. Y Dios tenía otro plan. Dice el 19, luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. No sé la medida de cada persona que me oye la voz ahora, pero yo, por mi parte, está un poco alto y por lo tanto a veces me encuentro en una cama un poco corta y que con sábanas cortas. Y por la noche si hay frío y estoy cubriendo el cuerpo con una cama corta, con sábanas cortas, y los pies me están extendidos y se congelan, ¿verdad? Así es la vida. Y dice entonces aquí, en este caso, la condición de Israel sería así. Dice que dice el 20, la cama será corta para poder estirarse. Ahora tiene que ponerse como niño, ¿verdad? Con las rodillas pegadas al pecho porque no puede estirar las piernas. El problema es que su situación no será cómoda. Las circunstancias que ellos escogen no les van a acomodar. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. En la historia de Israel, haciendo un poco de búsqueda de esta palabra Perasim, hermanos, encontramos en los días de David, cuando David fue coronado rey de Israel, ungido por la nación, aceptado. Anteriormente él había andado con los filisteos durante los días de guerra pues cuando el rey Saúl quería matar a David, David buscó refugio entre los filisteos. Ahora cuando los filisteos oyeron que David ahora es rey de Israel, comenzaron a juntarse un ejército para atacar enseguida la nueva nación y el nuevo rey de Israel. Y David allí consultó al Señor para averiguar la voluntad de él y qué es lo que él es. Segundo Samuel 5:20, para saber si Jehová iba a apoyarle a David en la guerra, y Jehová dijo que sí. Entonces comenzó esta guerra en el valle que ahora llegó a tener este nombre, Perasim, porque significa quebrantado. Dios ayudó a ellos en ese momento en la guerra y completamente destruyó a los filisteos en la guerra entre David y los filisteos. Fue un momento de crisis y de una manera maravillosa Dios los ayudó a tener esta victoria. Destruyó a los filisteos y fue de una fama grande en la historia, una fama de mucho orgullo entre los israelitas. La otra mención es del valle de Gabaón, cuando Josué entonces
se acuerda, los gabionitas engañaron a Israel, hicieron un pacto ah, con Israel de protección. Y entonces ellos juraron sin pedir consejo de Jehová. Entonces hicieron un error, pero después de haber jurado, no podían negar su promesa. Entonces llegaron a ser aliados de Israel, estos cananitas que no moraban en Gabaón. Entonces los demás, el rey de Jerusalén y otros, se juntaron una alianza de todas las ciudades allá para atacar a Gabaón, para castigarles a ellos por haber hecho alianza con Israel. Entonces Josué de repente los atacó, marchando toda la noche, y llegó. Y una guerra tan completa, hermanos, otra vez de mucha fama. ¿Se acuerda que Dios les ayudó a ellos con granizo, piedras grandes? Y Jehová mismo mató a más de los cananitas que la espada de Israel, por medio del granizo que él llovió sobre ellos. Y también dice que la guerra, para terminar la guerra, ya faltaba el día, ya se acababa y no querían terminar el día. Entonces Dios hizo parar el sol y la luna. Se pararon. Y entonces, en este tiempo, mientras así estaba el sol y la luna, Josué terminó la guerra. Fue una destrucción completa, una matanza de, no tenemos números, pero de miles y miles y miles de los enemigos de Israel. Ahora, esto fue al principio de la historia de Israel. Ahora, en los últimos días de Israel, Jehová recuerda a ellos de estas historias y dice, ahora esto será Israel. Quebrantado, destruido por completo por la mano de Jehová. ¿Por qué? Dice 22, ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Ya hemos hablado, se burlaba de toda enseñanza de Isaías, se burlaba diciendo mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, etcétera, etcétera, línea por línea. Pero ahora, y también se burlaba por decir que tenemos pacto con Seol y pacto con la muerte, y esto fue una broma. Se burlaban de la palabra sagrada y preciosa de advertencia de la mano del profeta de Jehová. Ahora, el versículo 23. Estad atentos, dice, y oíd mi voz, atended, y oíd mi dicho. Esto refleja también el lenguaje de Jesús en Mateo 13. El que tiene oídos para oír, oigan, dice. Estamos al punto de juzgar y destruir a Israel. Jehová en el cielo, Jesús, el Señor de señores, iba a castigar a Jerusalén. Tenían que llevar frutos. El fuego estaba ya listo para aplicarse a los rebeldes de Israel. 24. El que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado. El cultivador, cuando prepara la tierra,
tienen que arar, pero no siempre arar. Y cuando tiene cosecha, tiene que cegar y tiene que también, ¿cómo es la palabra? Tiene que triar, tiene que triar lo que sale. Sigue hablando, dice el 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Hay una manera correcta para hacer todo. Hay un orden por el cual hay que preparar la tierra, hay que sembrar, hay que cosechar, hay que procesar la cosecha. Y todo este conocimiento de Dios. Ahora Dios instruye a Israel en lo que deben hacer. Dice que el eneldo no se tría. No vamos a triar el eneldo. Dice con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta. No, el comino no es de esta clase de semilla. No se procesa así. Es para trigo, es para cebada. Dice, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Esto de varita no es de poner para triar algo tan drástico que se usaba para el trigo. Dice, el grano se tría, pero no lo triará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Señor ahora está sembrando una esperanza más allá que en los días de juicio. Dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y a engrandecer la sabiduría. Tenemos el contraste entre el consejo de Jehová, la sabiduría de Jehová y el consejo de la mentira, de los que se burlaban de la palabra sagrada. Eran príncipes, eran gobernantes que así se burlaban de las cosas de Dios. Se burlaban de Jesús de igual manera. Y Jesús dijo a los discípulos, si se burlan de su palabra, si no le aceptan, sacude el polvo de su vestido y anda. Hay otros a dónde ir para escuchar la palabra de Dios. Todo lo que tenemos aquí, hermanos, hace una preparación para abrir la puerta al mundo de los gentiles, las naciones que recibirían por fin el consejo de Dios. Si el pueblo de Dios no quiere a Dios, Dios le va a castigar. Y un remanente quedará, pero últimamente un remanente de todas las naciones. Porque Dios busca una cosecha así, con los que están dispuestos a oír, los que, como dice Jesús en Mateo 5:3, pobres en espíritu, los que son mansos heredarán la tierra, los que tienen hambre y sed de justicia. Es el concepto que Dios buscaba aquí en Isaías también. El tiempo ya casi llegamos al final. Déjame al menos introducir capítulo 29. Tenemos aquí un nombre nuevo para Israel. Es muy interesante. Dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadir un año a otro, las fiestas siguen su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel. Hermanos, Ariel es un nombre, se traduce como la palabra hogar. Se traduce también
um, habla de el hogar, es el lugar donde cocinamos, es la cocina, el horno donde ponemos la leña y quemamos leña para cocinar la comida del día. También se aplica al altar de Dios, en donde el holocausto se ponía para ofrecer sacrificio a Jehová y buscar el favor de él. Israel se llama por ese nombre, Ariel. Ariel, el hogar de Dios. Hogar o el altar de Jehová. Pero su forma de escuchar este mensaje fue tan mala que Dios no podía soportar más de la rebeldía. Dios quería hacerle su pueblo, la morada de Jehová, el hogar de Jehová. Dios quería morar entre ellos y tener comunión por el altar de Dios. Dice, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Lo interesante es que cuando Dios moraba entre Israel allá en el desierto de Sinaí, estaba Jehová en una columna de fuego por la noche y una nube por el día, y Israel alrededor de él, y sirviéndole con temor, aunque sabemos que aquella generación pereció en el desierto por falta de fe. Pero siempre fue el deseo de Jehová estar entre ellos. Ahora, por esta rebeldía, dice, ahora yo voy a acampar alrededor de ustedes, voy a sitiar, podemos imaginar ahora, están dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén y con los enemigos afuera y están haciendo sitio, tratando de golpear y destruir las puertas de la ciudad y entrar y llevarles cautivos y matar a los soldados y quién sabe más que los iba a hacer. Pero todo fue obra de Jehová. Dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. El contraste, comenzamos capítulo 28 con la soberbia. ¿Y cómo hablan los soberbios? Hablan con confianza y con fuerza y tratan de callar la voz de la razón. Se burlan de los mensajeros de Dios, se burlan de los profetas de Isaías y son soberbios ahora. Cuando Dios les castiga, ¿cómo hablan? Hablan desde abajo. Con una voz dice, desde la tierra, desde el polvo, dice como la de un fantasma. Los brujos en aquel entonces, como también hoy, como hacían ellos su obra de encanto, de comunión con los muertos, con el fantasma. Dice, ellos, cuando la bruja pretende hablar con el espíritu de un muerto, con un fantasma, susurran. Entonces, con una voz muy baja. La voz de Jehová, ya hemos visto en capítulo 8. Jehová es pleno día, habla con palabras claras y de día, no de noche, con una voz firme, así es la palabra de Dios. Ahora habla de ellos hablan como un fantasma, muy bajo. ¿Por qué? Humilde, ya castigados, ahora muy humildes. Si no queremos ser humildes ahora, hermanos, como dice Filipenses 2, toda rodilla, ¿qué dice Filipenses 2?
Déjame leerlo para terminar. Dice, cuando Jesús vendrá, aunque ahora no dan gloria a Jesús. Pero dice Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O obedecemos a Jesús ahora, o por toda la eternidad vamos a obedecerle y rendirle la gloria que Él merece recibir. Por fuerza, ahora voluntariamente. Nosotros tenemos esta opción. Y esperamos que Dios nos ayude en su vida venidera. Que Dios lo bendiga.